1968. No está de más decir que es el año más rojo de México. Todo buen mexicano debe saber acerca del 2 de octubre de 1968. Pero hay un detrás de todo eso, y hay más cosas que han pasado que muchas personas no saben. Y como todos sabemos, esta matanza comenzó por malas decisiones del gobierno. En México, desde el 22 de julio se iniciaron protestas estudiantiles, que luego se extendieron a la búsqueda de un país diferente, democrático, con mayores libertades políticas y civiles, con menor desigualdad, deseando los jóvenes también la renuncia del gobierno del partido gobernante de ese momento, que era el PRI. Este tipo de marchas se movían sin violencia, eran con fines pacíficos, pero el gobierno mexicano los acusó de ser comunistas y dijeron que eran manejados por agentes cubanos y rusos. Este conflicto sucedió aproximadamente a las 10:15 horas. Se presentó en las calles del centro de la Ciudad de México un ataque de parte de la Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional en contra de la escuela particular Isaac Ochoterena, que está incorporada a la UNAM. Finalmente el resultado de eso fue que hubo docenas de golpeados y daños por 7,200 pesos. Pero eso no fue grave. No fue nada grave comparado a todo lo que sucedió en ese año. Quiero compartirles a detalle qué fue lo que sucedió ese 2 de octubre. Ese 2 de octubre que no se olvida. Ese 2 de octubre que marcó México. Ese 2 de octubre en el que millones de personas fueron asesinadas injustamente. Ese día, alumnos, maestros, familiares, todo tipo de personas se reunieron ese día en la Plaza de las Tres Culturas, sin saber que muchos, y la gran mayoría, no saldrían de ahí con vida. Mientras se llevaba a cabo el meeting, el batallón Olimpa se mantenía infiltrado entre ellos, entre todos los civiles, y su único distintivo era un guante blanco. Dieron las 5 de la tarde y se lanzaron 2 bengalas rojas. A las 6 de la tarde, otras 2 fueron lanzadas, una roja y una verde, lo cual era una señal para los francotiradores. Claramente, después de esto, los alumnos comenzaron a tener sospechas de que algo andaba mal. No pasaron más de 3 minutos y los francotiradores empezaron a disparar. La sangre corría por todos lados. La iglesia de Tlatelolco cerró sus puertas y no dejó a nadie entrar. Si hubieran dejado sus puertas abiertas, muchas vidas inocentes se hubieran podido salvar ese día. Hubo sobrevivientes, y los estudiantes que sobrevivieron se resguardaron en los edificios, pero eso no detuvo al gobierno. Invadieron los edificios y continuaron matando a todos. Horas después, toda la plaza estaba llena de zapatos y pantalones. Los sobrevivientes fueron encuerados, los pusieron contra la pared y los golpearon en el edificio Chihuahua. Después de dejar un gran rastro de sangre, miles de personas muertas, personas inocentes, personas que no estaban haciendo nada malo más que infringir sus derechos, el presidente dio orden directa de que los cuerpos fueran quemados. El número de muertes de ese día es incierto, pero el gobierno dijo que solamente hubo 20 muertos, cuando todos sabemos que ese día la plaza de Tlatelolco quedó repleta de sangre inocente. Existieron muchos personajes importantes de ese año, pero yo quiero resaltar al Dr. Fausto Trejo Fuentes. Él fue un destacado participante en el movimiento estudiantil de 1968, profesor y psiquiatra reconocido. El Dr. Trejo siempre fue un rebelde en todas sus actividades, por eso cuando nace el movimiento estudiantil en México no duda en incorporarse, tanto en la UNAM como en el IPN. Se incorpora al Consejo General de Huelga como parte de los maestros de enseñanza media y superior, pro libertades democráticas. Participó en muchas asambleas, mítines y marchas. Poco a poco el sistema antidemocrático y represor de Díaz Ordaz. Pocos sabrán que el 2 de octubre fueron arrestados la mayoría de los líderes. De aquel día el Dr. Trejo tiene un recuerdo muy ambivalente, ya que ese día él llegó tarde a la plaza por celebrar el 6º aniversario del nacimiento de su hija más pequeña. Él siempre dijo que ese genocidio resonará por siempre en la historia de México como la mancha más criminal y sanguinaria de un Estado contra un movimiento de lo más limpio y espontáneo que se haya dado. El Dr. Fausto estuvo detenido en Lecumberri. Estuvo más de 2 años y medio encerrado, encarcelado injustamente en Lecumberri. Después de muchos problemas, Fausto se sigue considerando peligroso y lo destierran a Uruguay. El 1 de mayo de 1971, donde sufre la persecución de la policía de la dictadura militar que padecía aquel país.
A finales de ese mes pudo cambiar su exilio a Santiago de Chile, donde permanece hasta agosto de 1971. Él, estando en Chile, recibió una noticia que le dio una puñalada en el corazón, la noticia del halconazo. Para los que no sepan, el halconazo se trata de la primera gran manifestación después de lo sucedido en el 68. La manifestación pacífica, entre comillas, terminó en masacre tras la irrupción del grupo militar Los Halcones. Se dejaron 20 muertos y numerosos desaparecidos. Fausto no dejaba de sentir su pesar, su frustración y rabia por los estudiantes muertos del 10 de junio. Regresó a México a finales de agosto y de inmediato se integró a la participación política en diversos grupos, pero en especial al revigorizado movimiento estudiantil. Se reincorpora a la docencia en las preparatorias populares y es nombrado director y catedrático de 1972 a 1980. Tristemente, el último domingo de agosto del 2009, sufre un infarto cerebral que le afecta la movilidad de la mitad de su cuerpo, pero no le afecta el habla ni la convicción de seguir luchando. Otra vez, su familia lo arropa y su compañera de toda la vida lo asiste con la ternura y amor de siempre. Todavía el 2 de octubre del 2010 asiste en silla de ruedas al Zócalo de la Ciudad de México para ver la llegada de sus siempre camaradas, donde es saludado y reconocido por todos sus siempre camaradas. Finalmente, la muerte lo alcanzó el 21 de enero del 2011. Sus restos fueron velados en su domicilio en la Colonia del Valle, por sus familiares, sus compañeros sobrevivientes a la masacre, y sus amigos comunistas y por supuesto sus alumnos, a quien les dedicó buena parte de su existencia, que también para él eran como hijos. Sobre su féretro se colocó una bandera roja con la hoz y el martillo y la inscripción: "Hasta la victoria siempre, camarada Fausto Trejo". Él siempre deseó que sus cenizas fueran esparcidas de la siguiente manera: la mitad en el río Tula, que está cerca de su casa de la infancia, de la casa de su familia, y la otra mitad en la Plaza de las Tres Culturas, donde sucedió todo, donde se derramó tanta sangre, donde él luchó hasta el final, y el final fue ahí. Fausto Trejo siempre fue un guerrero. Definitivamente, 1968 fue el año más rojo de México.